compartir la palabra. Abra su Biblia, por favor, hermanos. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Hoy quiero retomar un poquito, quizá, hermano y hermana, un tema que ha sido un poquito álgido y que es álgido en estos días. Estudiando un poquito, hermano, el libro de Apocalipsis, ayer retumbó estas palabras y cuando yo leía esto yo podía ver que era una radiografía de nuestra vida. Y en esta mañana pues yo le puse el tema volvamos al primer amor. Sabemos, hermanos, que pues la Biblia nos describe los acontecimientos, las profecías, el comportamiento, el sentir. La palabra nos habla, hermano, y nos advierte, y eso es lo más tremendo. Yo creo que es el manual de vida. Yo siempre he dicho que somos nosotros tan rápidos para muchas cosas, ¿verdad? Sabe que compramos una moto en la casa y me está marcando un check. Y se cree que voy al manual para ver qué es lo que está pasando. Ayer tuve que salir a hacer un mandado y me marcó el check. Dije, llegando a la casa voy a ir a ver el manual. ¿Qué significa ese check? ¿Qué es lo que me está marcando la computadora de la moto? Llegué, abrí la cajuela, iba a sacar el manual. No, tengo que hacer otra cosa que no fui a hacer. Ya no revisé. Pero ¿por qué le digo yo eso, hermano? Porque este manual de vida nos dice hoy contra qué tenemos que pelear. Si alguien puede vencer al enemigo, si un ejército puede vencer a un enemigo, es porque lo conoce sus debilidades. Pero ¿será que alguien, hermano, puede vencer al enemigo que no conoce? Va a ir siempre, hermano, desabastecido, no va a ir con las estrategias. Por ejemplo, ustedes saben que mis hijos fueron basquetbolistas, fueron seleccionados, y cuando iban a las finales a Guatemala o a veces a Cobán, que tuvimos que ir a algunos lugares, el entrenador los ponía a ver cómo jugaban con los equipos que les tocaba jugar. Miren, vamos a ver cómo juega Cobán, por ejemplo. Mire, el número tal hace esto, el número tal hace lo otro, juegan en este sistema. Entonces, los chicos cuando llegaban a enfrentarse ya llevaban una idea de cómo era enfrentarse a ese enemigo. Hoy la palabra nos muestra a nosotros los acontecimientos, los hechos, la forma, los espíritus, el mover espiritual que hay, pero también nos da la salida. Y hoy puedo ver, hermano, como una radiografía, y mire qué interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 2, en su versículo 4, usted sabe que es a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia que, hermano, tenía doctrina, una iglesia que descubría quiénes eran los apóstoles, quiénes eran los profetas falsos. La Biblia dice, y los encontrabas mentirosos porque eran mentirosos. No era una iglesia, hermano, que había sido formada de la nada, que no tenía doctrina, que no tenía fundamento. Sí, era una iglesia trabajadora, sí, pero una iglesia que había perdido su primer amor. Dice la palabra, pero tengo contra ti que has dejado, mire, has dejado. Como que fue una decisión al final. Yo voy a dejar. ¿Sí? Has dejado, le perdiste la importancia, ya no le diste la importancia. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces es interesante, hermano amado, ver cómo el fuego en una iglesia se puede empezar a enfriar. Es interesante ver que Dios no mide una iglesia por la cantidad de trabajo que puede estar generando, sino por la temperatura del amor. ¿Sí? Podemos estar haciendo muchas cosas, hermano, pero si en la temperatura, y vamos a ir viendo algunos pasajes, vamos a ver
unos ejemplos bastante interesantes en donde el Señor, mire, por ejemplo, le adelanto, a Pedro, después de haberlo negado, no le dijo: Pedro, ¿cuánto has hecho por mí? Pedro, ¿cuánto has pescado por mí? Pedro, ¿cuánto has trabajado? ¿Cuánto dejaste por mí? No le pregunta el Señor eso a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Pedro? Pedro, ¿cuánto me amas? Pedro, ¿me ama? Y es una pregunta que sin duda alguna al final de los tiempos el Señor no la va a hacer a nosotros. Y ponga usted su nombre. Hijo, hija, no le va a preguntar cuánto diste, cuánto generaste en la iglesia. Hermano, yo conozco iglesias bien activas. Hermano, yo supe de un grupo que empezó a trabajar y entregó en un año 550,000 quetzales de ganancia. Solo un grupo de damas. Pero trabajaban martes, trabajaban jueves, trabajaban sábado, se dedicaron a trabajar. No le van a preguntar eso. Dime, ¿cuánto generaste en la iglesia? ¿Cuánto de ventas entregaste? ¿Cuánto lustro le sacaste al piso? Lo que nos van a preguntar y lo que el Señor y el Espíritu Santo nos preguntan esta mañana es: ¿cuánto me amas? ¿Todavía me amas o ya no me amas? La iglesia de Éfeso tenía doctrina. La iglesia de Éfeso tenía enseñanza, tenía perseverancia, tenía servicio, pero le faltaba lo esencial, porque podemos hacer muchas cosas sin amor. Y cuando empezamos a hacer muchas cosas sin amor, eso se llama trabajo cargado, cargoso, se llama rutina, se llama religiosidad. Porque lo que hace la diferencia hoy, hermano, en un pueblo que verdaderamente está en el camino y en la voluntad de Dios, es la temperatura del amor. Un hermano nos enseñaba y decía: la caída más peligrosa de una iglesia no es la doctrinal. La caída más peligrosa de una iglesia ni siquiera es la moral, ¿sí?, sino la afectiva, cuando el corazón deja de arder. Ese es un peligro inminente. ¿Sí? Y en esta mañana yo quiero que usted y yo podamos ver cómo está nuestro corazón. El doctor Otoniel Ríos Paredes decía: la tibieza no es dejar de venir al templo, sino dejar de llorar en el altar. La verdadera tibieza del corazón es que ya la presencia, Señor, perdóneme la expresión tan chapina o tan huehueteca que voy a decir, de mi cosquilla. ¿Sí? Cuando ya somos indiferentes, cuando ya no tenemos esa necesidad. Ahora, ¿por qué le hablo yo en esta mañana que debemos aprender a examinar nuestro corazón para ver cómo está, hermano, nuestra temperatura de amor? ¿Por qué? Porque el Señor no mira lo de afuera. Nosotros miramos lo de afuera. Fíjese, hermano, que en 1 Samuel capítulo 16 y versículo 7, si usted quiere, váyase conmigo. Si no, el hermano nos lo va a proyectar ahí. 1 Samuel, ¿sí?, capítulo 16 y versículo 7. Ahí, 16:7, ahí nos da una gran enseñanza, hermano amado. Y ahí nos habla de cómo fueron a buscar, hermano, al rey en la familia de Isaí. Pero esa parte de la escritura nos habla y nos dice, hermano, que el hombre es el que mira lo de afuera. ¿Sí? Imagínense, Samuel, un profeta de Dios. Pregunto, ¿Samuel sería un profeta genuino? Sí. Era un profeta genuino. Era un profeta que Dios le hablaba. Era un profeta de intimidad con Dios. Pero no escapó, hermano, a fallar, porque él empezó a ver lo que sus ojos veían. Y el Señor lo tuvo que corregir y le dice: tú solo ves lo de afuera, pero yo te voy a decir que yo veo lo que está dentro del corazón. Y vi esa noche que yo estaba meditando en esta escritura, hermano amado, y estuve ahí, y fueron mis hijos a comprar unas cucharas, y pasé a traer una mi cuchara. Y comiendo el Señor, yo preguntándole al Señor: ¿cómo sería eso, Señor? Yo me imagino, hermano amado, que no estaba viendo. Hermano, mire, pues,
Samuel, cuando vio a los hombres de guerra, a los hermanos de David, eran hombres atléticos, eran hombres muy simpáticos, me imagino, con unos cuerpos así bien de ejército, ¿verdad, hermano? Bien corpulentos, así bien chileros. Pero el Señor lo que estaba viendo no era la fuerza humana. Lo que Dios miraba era cuánto amor había en el corazón de ellos. Porque al final yo le voy a decir algo, y eso es lo que el Señor me ponía en mi corazón. Ellos eran hombres de guerra, pero al final el que da la victoria, ¿quién es? Es el Señor. Nosotros, en el transcurso del caminar del pueblo de Israel en el desierto, le decía, mañana vas a ir a pelear y yo ya te entregué los enemigos en tus manos, le decía el Señor. Ya habían perdido los enemigos. Lo que Dios nos está mostrando en esta palabra, hermano, que Dios mira el corazón, no mira la actividad. No mira qué tanto estamos nosotros haciendo. Lo que Dios mira verdaderamente es cuánto amor, cuánta temperatura, cuánto le deseamos, cuánto Él es importante para nuestra vida. ¿Sí? Pues mira qué tremendo, la tibieza no es dejar de venir al templo, es dejar de llorar delante de su presencia. Tiene que haber una necesidad. Muchas veces creemos, hermano, estar ocupados en la iglesia, que predicamos, que hacemos esto, que enseñamos, que vamos, pero verdaderamente no estamos encendidos. Y eso es lo que nosotros, hermano, lo que debemos entender hoy, era lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en estos días. Le decía, Señor, podemos hacer muchas actividades, podemos hacer muchas situaciones, pero si nosotros dentro no estamos encendidos, hermano, no estamos generando nada. Como decía un hermano, ¿para qué tanto brinco? Decía, si el piso está plano, decía. Hacemos tantas cosas, hermano, nos preocupamos, pero no tenemos encendido el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, hermano, porque el Señor no mide el fuego por la actividad, Él mide el fuego por la intimidad. Y eso es algo que nosotros se nos está olvidando, es algo que nosotros hemos dejado de practicar. A nosotros ya no nos gusta la intimidad. Cuando, hermano, usted está enamorado de su Señor, cuando usted sabe que Él es su prioridad, que Él es su vida, hermano, que Él es todo, lo que usted desea es intimar con su Señor. Pero como ha bajado el nivel de amor, mire, esto lo podemos hablar en las parejas, con mucho respeto. Nos acaba la intimidad entre las parejas, es porque se acabó el amor. Ese es un paralelismo. Sabe que el Señor habla de que los esposos amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Es un paralelismo. Cuando la iglesia ya no ama al Señor, no le gusta y no quiere intimidad. Así como en el matrimonio. Cuando se deja, hermano amado, de tener ese vínculo, ese acercamiento, hermano, ese interés, ese deseo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo lo que le pasa hoy a la iglesia. Ya no hay interés, ya no hay deseo, ya no hay importancia, ya no hay amor. Lo que menos quiere es intimidad. Mejor sin nivel. Y eso es lo que está pasándole hoy a la iglesia. Una lámpara puede seguir encendida, pero con muy poca llama, hermano. Pero al final el aceite se va a acabar. Y ahorita cuando hablo de aceite me recuerdo, hermano, de aquellas mujeres, de aquellas vírgenes, hermano, que dice que llevaron 10, pero 5 llevaban muy poco aceite. Y cuando tuvieron necesidad de estar ardientes en amor hacia su Señor, el amado vino y las dejó. Pero usted ya terminó de leer esa parábola, hermano. Cuando dice que las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Las 10 oyeron al amado. Las 10 se levantaron. Pero ellas no tenían aceite. Y entonces dice que le dijeron a las otras, denos de ese aceite. No. Cada quien es responsable de su aceite.
vayan y compren y regresan. En eso vino el amado, dice, ¿sí? Mire qué tremendo. En eso vino el amado y se llevó a las que tenían aceite, a las que tenían temperatura de amor. Las demás consiguieron aceite. Mire qué tremendo. Y regresaron. Pero la puerta ya estaba cerrada. Y dice la escritura que fueron y tocaron la puerta. Y el novio salió a abrir. Yo me imagino que cuando estas mujeres estaban sus garrafoncitos llenos, ya estamos preparadas, ¿verdad? Y abrió la puerta y vieron el amado. Dijeron, ya la hicimos. Con permiso, dijo Monchito, dijeron ellas. Y esto dice, moment please. A ustedes yo no las conozco. Y le cerró la puerta. Entonces, ¿por qué le digo yo esto, hermano? Tenemos que aprender a estar brillando, hermano, en todo tiempo. Y ese aceite, hermano, se acaba si no tenemos comunión, si no tenemos intimidad. La iglesia que pierde el interés, la iglesia que pierde ese amor, que baja sus revoluciones de amor, hermano, que baja ese nivel de amor, es una iglesia que se empieza a apartar, que se empieza a apartar, que se empieza a enfriar, porque simple y sencillamente ya no está interesada en el amado. Tan malo es el Señor con usted y conmigo. Tan malo. Tan malo es el Señor con nosotros. Pues si nos hubieran dicho, mire, tiene que irse a la capital a esa hora, hay derrumbes, pero se va a ganar $1,000,000. Hermano, ustedes supieron que agarraron a gente aquí ayer, ¿verdad? Que los iban a llevar en helicóptero. Aunque sea ahí me voy con ellos, pero llévenme, aguante. Pero ¿por qué es lo que pasa? Decía el Señor. El Señor no es malo. El Señor es bueno. Sí. El Señor ha sido fiel a nuestra vida, hermano. Nos tiene, mire, hermano, yo le he contado y es una experiencia que yo pasé, hermano. Le digo yo me puse, cuando estuvo la pandemia, hermano, no sé si fue la pandemia o cuando taparon por un mes las carreteras, algo así fue. Acompañé a mi esposa a la terminal un martes, un día entre semana, como a las 3:30 de la tarde. Ay, hermano, yo me puse a llorar. ¿Sabes que los camiones, los pick-up hacían cola para entrar a la terminal? Traían bultos de jotes, pollas, de ajos, tenían bultos ¿cómo se llama? Repollo, lechugas, whiskiles, zanahorias. Pero mi hermano, yo no había visto zanahorias tan grandes como las que había ahí. Yo cuando voy al mercado siempre me doy unas chiquitillas nada más. Ya se llevaron lo mejor. Entonces, mira, hasta en eso Dios ha sido fiel a nuestra vida. Pero ¿por qué le digo yo eso? ¿Qué es lo que va empezando a pasar? Mira lo que pasa. La lluvia, ¿será que la lluvia? Es que no tengo carro, es que no tengo moto, es que no tengo amor. Así de sencillo, hermano.
¿No le pasó a usted algo así similar? Cuando uno tiene ese deseo, cuando uno tiene, hermano, esa necesidad, ese interés, no le importa. A mí me cayó aguacero y me caían regañadas cada rato de mis papás. Yo decía, vale la... Pero ¿por qué le digo yo eso, hermano? Porque muchas veces se va apagando, hermano, esa situación en nuestra vida, ese deseo, esa gratitud. Por eso le decía algo en mi corazón, decía, Señor, tengo que aprender a ser agradecido. Levantarme, gracias, Señor. Gracias porque pude abrir mis ojos. Gracias por mi salud. Gracias por esto, gracias por lo otro. Levantarte, gracias por los alimentos. Hermano, no se nos olvidó hasta de verdad, gracias. Y cuando nosotros no manifestamos ese sentir, estamos diciendo, yo desperté porque yo abrí los ojos. Yo me levanté porque yo soy calidad. Y nos olvidamos, hermano, de aquel que ha sido bueno, de aquel que ha sido maravilloso, de aquel que ha sido, hermano amado, el dador a nuestra vida. Pero se va apagando. ¿Sí? Mire, hermano, entonces yo podría hacerle una pregunta a usted ya, y yo me hago una pregunta a mí. ¿Estoy sirviendo por amor o por gusto? ¿Por qué vendré a predicar? ¿Por qué vendré a predicar, hermano, de él? Porque ama al Señor, porque es costumbre de venir todos los domingos. Yo me tengo que analizar también, hermano, no es solo usted. ¿Sigo orando por hambre? ¿Por necesidad? ¿Porque me gusta platicar o por obligación? Hermano amado, las esposas, las mujeres hablan más de 20,000 palabras al día. Entonces, los hombres hablamos parece menos de 1,000 palabras al día. Por eso decía un pastor en una prédica que estaba escuchando matrimonial, decía, hermana, usted no se enoje cuando su esposo no le conteste. Y usted, hermano, no se enoje cuando su esposa bli, 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 bli. Decime algo. Bueno, ¿qué más puede decir uno? ¿No le ha pasado a usted? Fíjate que taca, 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 taca. ¿Qué decís? Ah, está bien. Pero solo eso me vas a decir. ¿Pero por qué le digo? Porque a veces nosotros quedamos en eso. ¿Por qué, hermano? Tenemos esa necesidad de estar orando. Señor, es un deleite hablar contigo. Pero el hablar contigo significa también que me voy a callar. Voy a dejar que me hable. Porque ¿cómo serán nuestras oraciones? Como la de la esposa, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Y el Señor te quiere decir, sí, pero amén. A mí no me responde, hermano. ¿Qué voy a hacer? A mí el Señor no me responde. ¿Será que no nos responde o no le dejamos hablar? Pero cuando hay un idilio, cuando hay un amor, cuando está encendido ese sentir, hermano, es tan rico oír que le hable, pero tan rico hablar. Entonces, hermano, yo le quiero dejar en su corazón algunos síntomas que tenemos que analizar en nuestra vida si es que estamos dejando nuestro vida. Hermano, pero ¿cómo podría yo saber cómo está mi nivel de amor? Revisemos 4 puntos. ¿Sí? El primer punto, hermano, de haber dejado el primer amor es la indiferencia. Nos volvemos indiferentes. Ya no hay sensibilidad a la voz de Dios. Ya la palabra ya no nos quebranta. Se secaron las lágrimas en el altar. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloramos delante de la presencia? Y mire, la indiferencia, mire, en Efesios 4:19 nos habla,
Hermano, dice, si quiere revisemos Efesios 4:19. Efesios 4:19. Oiga lo que dice. Los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo será perder la sensibilidad? ¿Ha perdido usted alguna vez la sensibilidad en algún miembro de su cuerpo? Qué feo es eso, hermano. ¿Sabe cómo perdemos la sensibilidad? Todos y todos lo hemos experimentado. Cuando deja usted su bracito y se le duerme, como dice uno, ¿verdad? Le voy a contar lo que le pasó a mi abuelita cuando era niña, ella no lo contaba. Un día se fue a dormir, mi abuelita, imagínense, mi abuelita murió hace 20 años. La edad de Rolando tiene 20 años. El año que ella murió, a los 2 días nació Rolando. Murió mi abuelita, no, perdón, hermano, mi abuelita murió en el 70, cuando yo estaba estudiando, no me había graduado, imagínate, como 50 años. Y yo tenía, no, perdón, yo tenía 50, con unos 35 años que murió mi abuelita, yo tenía como 18 años, algo así. Y ella nos contaba que en una oportunidad se le durmió su grafito, o a una de sus hijas, algo así. Sí, fue a una de mi tía Irma se llama. Y dice que mi tía se quedó dormida. Y en medio de la noche medio despertó y como no sintió sensibilidad, está mi brazo. ¿Dónde está mi brazo? Y se para. ¡Mamá! ¡No tengo mi brazo! ¿Dónde dejé mi brazo? Y se me levanta mi abuelita así me da. Marín, levántate a buscar el brazo de la nena. No lo encuentra. Y todos buscando así despertados, ¿verdad? Más recién despertados buscando. Ese es perder la sensibilidad. Mire qué pasa cuando uno pierde la sensibilidad espiritual. Se vuelca hacia la lascivia, se vuelca hacia el pecado, se vuelca uno a la impureza, porque se pierde la sensibilidad a la voz del Espíritu. Entonces, se peca y ya no hay tristeza. Fíjese que una parte de Corintios habla de que nosotros debemos de tener una tristeza siempre en nuestra vida. La tristeza cuando le fallamos al Señor. Pero ahora mucha iglesia ya no siente tristeza al pecar, siente alegría. Así como estaba la iglesia de Corinto, de los hermanos de Corinto, hermano. Pablo los manda a dar una reprendida, le dice, ¿cómo es posible que ahí en la iglesia un hijo tiene la esposa de su padre? Pero eso ni en los gentiles se mira. Y lo peor no era eso. ¿Sabes cuál era lo peor? ¿Sabes cuál era lo peor? Pablo les dice, y eso deberían de ustedes estar avergonzados, pero orgullosos de eso están en la iglesia. Revise usted la palabra. ¿Por qué pasa todo eso? Porque se pierde esa sensibilidad. Yo buscando un poquito la palabra sensibilidad, ¿sabe qué significa sensibilidad, hermano, en el griego? Quedar apático. ¿Usted ha platicado con gente apática? Gente indiferente, dice una verdad. Viera que a mí me está pasando esta. ¿Y? Pero fíjese que tengo esta. ¿Y? Gente apática. Pero usted no tiene sentimientos. ¿Y? ¿Ha platicado, ha tenido usted gente o conoce gente apática? También significa lejos o lejana. También dice que puede haber, que se habla de perder la sensibilidad, también se habla de separación. Y cuando yo empecé a ver separación, digo, bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? Hermano, cuando pecó Adán, murió. Una separación.
Cuando hay indiferencia, hay separación. Yo me separo de la vida íntima, yo me separo de la vida del espíritu, yo me separo de la vida de intimidad, yo me separo de la vida, hermano, de estar buscando. Pierdo la sensibilidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando, hermano amado, cuando un alma pierde la sensibilidad? Dice que esta alma se vuelve indiferente y se vuelve sorda al espíritu y muda para adorar. Y me gustó también esta frase. El alma indiferente se vuelve sorda al espíritu y muda para adorar. ¿Nos cuesta adorar? ¿Sí o no? Adoremos, hermano. ¿Será que es desadorar? Alabemos. Alce su voz. Quiero hablar con hermano Juanito a ver si no el mes de octubre que venga vamos a estar hablando solo de alabanza, de adoración, porque tenemos que volver a los principios. ¿Cómo podemos danzar? ¿Cómo tenemos que venir a hacerle fiesta? Si usted viene a una fiesta. Como el hermano Juanito cuando empezó a ver cuántos pueden dar un salto en la presencia del Señor. En las iglesias como que hasta motivador se tiene que volver uno, hermano. Pero en el mundo. ¿Cómo entraba usted cuando entraba a las fiestas del mundo? ¡Ya llegó la alegría de la fiesta! ¿Se da cuenta? Yo me doy cuenta a veces, como en unas actas que tengo que estar, o solo empieza la marimba y hay gente que automáticamente ya se para, no le entiendo. ¿Y quiere venir a bailar? ¿Cuántos? No, la gente va a lo que va. ¿O no? Si van a un baile, ¿a qué van? Usted viene a la iglesia, es que venimos a lo que venimos y nosotros venimos a adorar, venimos a alabar, venimos a exaltar, venimos a mostrar nuestra gratitud. Hay un coro que decía, ¿cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Oiga, yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo. No hay Dios, pero si no tenemos gratitud, ¿qué venimos a hacer? Gracias a Dios deberían de dar que aquí estoy yo. No, usted viene aquí agradecido por todo lo que el Señor ha hecho, hermano amado. Por eso dice que el alma indiferente se vuelve sorda al espíritu y muda para adorar. Que nosotros no seamos eso. Que nosotros tengamos el oído despierto. Que tengamos nuestro oído habilitado para cuando el Espíritu Santo hable. ¿Sabe por qué? Porque aquel que está lleno de amor, aquel que está ferviente en amor, que su temperatura de amor está alta, lo que quiere oír es las palabras del amado. Y entonces, mire, hermano, esa es la primera señal, la indiferencia. Ahí está la presencia, Señor. La segunda es, nosotros estamos activando sin comunión. Eso va para los servidores. Muchos hacemos muchas cosas, pero sin espíritu, sin comunión. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y ahí tenemos el ejemplo en Lucas 10:38, el 42, donde habla de Marta. Marta, Marta, mujer afanada. Marta estaba haciendo un montón. Vino el Señor. Estaba celebrando que había llegado el Señor, ¿sí o no? ¿Estaba contenta Marta de que había llegado el Señor? ¿Estaba Marta haciendo cosas para que el Señor se sintiera bien? Sí, eso no es malo. El tema es que se afanó y apure pues. Y ahí ya agarraron la masita para hacer las tortillas. Y yo empiezo aquí a tortear y Marta torteando y haciendo el fresco y aquí trabajando para el Señor. Pero había una mejor parte. Y el problema, hermano, es que cuando ya está uno afanado, se vuelve carga y empieza a reprochar. Yo vengo a barrer y el hermano solo a orar. ¿Qué chiste ese?
Y cuando salió en una de estas, Marta le dijo, sí pues, la Martita aquí barriendo, la Martita cocinando. Y miren la María. Pero el Señor todo lo escudriña y le dijo, Marta, la mujer María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Ay. O sea, hay tiempo, hermano, para servir, hay tiempo para activar, hay tiempo, pero que ese tiempo también uno entienda que hay una mejor parte. Estar en el lugar más alto. Que es postrar. ¿Sí? Que es estar intimando con el amado. Entonces, mire, hermano, ¿qué pasa cuando yo pierdo el amor? Cuando mi amor empieza a bajar, entonces el servicio se vuelve una carga. Cuando en una esposa se acaba el amor, ¿será que cocina con amor o por obligación? Pero está enamorada la esposa. Vaya, aquí está mi hijo y le hice lo que más le gusta. Pero cuando usted, la esposa, ya no siente nada por el esposo, ya es una carga. Ahí te dejé tu comida, una mesa. Iba a decir otra cosa, pero ahí te dejé tu comida. Anda, si quieres comer. Y come solo. Hermano, es que el nivel de amor. Mire, usted se ríe y quizás nos ha pasado en casa a todos, hermano. Pero yo le voy a decir algo. Son los niveles de amor que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestra vida. ¿Sí? Ahí está la esposa cocinando. Y cuando llega el esposo, bien barrido, hermano, olorosa la casa, llega el esposo. Pero cuando no, y se hace por carga, ya trapea y no van a estar ahí manchando porque todo el día me he estado aquí dejando los pulmones. Y que no sé qué, cuidado. Se vuelve carga. Es lo mismo en la iglesia. Ya cuando hay que hacer algo en el día, ahora hay que pararse, o hay que levantar las manos. No, hermano. Cuando uno está enamorado, no le tienen que pedir un beso, uno lo da o no. Se levanta su mano. Yo vine a adorar al Señor porque Él vino a mi vida. Y yo recuerdo cómo era. Ahora hay un antes y hay un después. Y ahora tengo fe, ahora tengo esperanza, tengo amor, tengo restauración. Dios ha hecho esto en mi vida. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Sí? Cuidado, hermano, cuando el servicio, dice el Salmo 102, 100, versículo 2, servir a Jehová con alegría. Hay que servir con alegría. Sí, Dios ha sido bueno. Eso, como me gusta el canto, me bendice mucho el canto que entonó el hermano Padre. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Ahora, usted tiene todo el permiso de no estar alegre y Dios no ha hecho nada. Pero yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí, hermano, Dios ha hecho cosas grandes. Cuando el amor se apaga, el deber reemplaza el deleite. Lo tengo que hacer por obligación. Tengo que ir a la iglesia por obligación. Como el hermano Denis siempre, yo lo tengo controladito. Yo sé cuántos veces ha venido, cuántas veces no ha venido, y ya yo llevo mis estadísticas. ¿Sí? Hay hermanos que ya tienen más de 6 meses de venir, otros tienen 3 meses, otros tienen ya días, hermano. Bueno, no le digo por qué, porque ya se reemplaza el deleite por la obligación. Yo voy ahí para que no me diga nada.
No, usted no venga por lo que piensa, hermano Denis. Usted venga porque hay gratitud. Sí, porque hay gratitud en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar, no tenemos que perder. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y si lo alaba, ¿por qué lo alaba? Porque hay gratitud. Otro aspecto, hermano. ¿Cómo podemos ver si estamos nosotros perdiendo el nivel de amor? Porque toleramos el pecado. Esa palabra a mí no mucho me gusta, hermano. Tolerancia. No sé, siento que lleva un espíritu intrínseco metido ahí, no sé, hermano, no me gusta. Hay que tolerarse, ¿verdad, hermano? Y como el mundo hoy la está usando mucho, la tolerancia. Tiene que tolerar a alguien que se siente perro y lo tiene que sacar a dar un par de vueltas. ¿Cómo hay que tolerar? Cuando uno empieza a tolerar el pecado, también es un indicio que hemos bajado nuestro nivel de amor. Cuando el corazón se enfría, el pecado ya no duele. Antes, cuando uno estaba enojado y decía una mala palabra, ay, Señor, perdóname. Ahora ni cuenta nos damos. Porque, hermano, va bajando, hermano. Entonces, yo creo, hermano, que debemos de ver cómo está nuestra vida espiritual, porque de eso depende mucho. Y entonces, mire, qué tremendo. Cuando el corazón se enfría, el pecado ya no duele. Y entonces el hermano Tonel Ríos Paredes advertía de lo siguiente: cuando el fuego baja, el alma se acostumbra a vivir sin quebranto. Y estuvimos hablando del quebrantamiento hace unos días. ¿Qué era el quebrantamiento? Que cuando uno pecaba o fallaba, había un quebrantamiento en el corazón. Perdóname, Señor. Señor, perdóname, fallé, pequé. Cuando a veces uno, hermano, cuando uno en ese amor hacía algo malo el otro día, ya estaba pidiendo auxilio, hermano, fíjese que esto y esto pasó, ayúdeme, auxílieme. Yo quiero sanar esa parte de mi corazón. Pero ahora, hermano, es tan tolerable el pecado. Y porque ha faltado el amor. No podemos estar permitiendo ser tolerantes al pecado. Se le llama pecado y punto. ¿Sí? Yo le contaba que una oportunidad hablaba yo con una persona y yo pude entender y me decía ella, hoy la ciencia, especialmente la psicología, lo que el enfoque de hoy es darle nombre de enfermedades a los pecados. Es que fíjese que yo traté a una persona que tenía adicción al sexo. No le dije. Ese hombre tenía lujuria y eso es pecado, no es enfermedad, es pecado. Porque viene, y como decimos, ¿verdad? Con chanfle el enemigo quiere meternos. Ah, no, si es que es una enfermedad. Entonces hay que darle un par de diazepames, hay que darle una aspirina no, hermano. La Biblia dice que el pecado, hermano, solamente se puede pedir perdón a aquel que lo confiesa, se aparta y ese va a alcanzar misericordia. Así de sencillo. Esa es la receta de la salud. Pero cuidado, hermano, cuando nosotros empecemos a tolerar el pecado. Cuidemos nuestra vida. Cuidemos. No se cuide usted como testimonio, hermano amado. No, ¿cómo explicarlo? Que no sea lo principal la iglesia, su vida, sino es que usted es hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Aprendamos a dar buen testimonio, hermano. Usted cuando se enamoró de su esposa y le es fiel a su esposa porque estaba enamorado de su esposa. Se debe un respeto uno, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando baja mengua el amor? Pasan muchas cosas, se abren muchas puertas.
para pecar. Esta iglesia, hermano, sea una iglesia que no tolere el pecado. Yo me acuerdo hace muchos años, hermano, cuando yo estaba joven, 16 años, me acuerdo que habían hermanos ahí que llegaba gente nueva a la iglesia, a veces llegaban con algunos problemas. Yo me acuerdo, hermano, cuando decía, viera, el hermano fulano volvió a caer, por ejemplo, en tomar, por ejemplo. Hermano, literalmente uno lloraba, ¿sí? Tan bonito que iba y se ponía uno a clamar y a llorar. Y ahora, hermano, somos tan diferentes. Hay enfermedades. A veces dice, mira, hermano fulano está enfermito. Nadie llama a nada. Si no tenemos amor por el Señor, ¿cómo nos vamos a tener amor entre nosotros, hermano? Porque el orden es, amarás al Señor, ese que viene, hermano, pegado, que viene unido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Viene. El que está bien allá arriba va a estar bien aquí. No nos digamos que amamos al Señor con todo nuestro corazón y no amamos al que tenemos a la par. O que amamos al que está aquí porque doy, porque ayudo, por eso, y el de arriba no se puede, tiene que estar unido. Voy terminando, hermano, por factor tiempo. Yo quiero hablarle de 3 pasos para volver al primer amor. Y son 3 acciones, son 3 verbos. Es recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras del Cristo. Mira qué tremendo, porque no hay condenación. Ya perdiste el amor, perdiste pues. Lo tuviste, pero como dicen aquí, si lo dejaste ir, si vuelves tuyo y si no, nunca lo fue. No. ¿Quién es así? Dejaste y menguaste en tu amor. 3 verbos hay que hacer, 3 acciones hay que hacer. Recuerda, arrepiéntete y haz las obras del Señor. ¿Cómo así? Recuerda de dónde has caído, dice la palabra. Eso nos habla de una memoria espiritual. Recordar en dónde estábamos antes, a qué nivel habíamos llegado. ¿Sí? Y recordemos eso. Es un punto de partida. ¡Hala, Señor! Si antes a mí me gustabas, antes hacías esto. No, Señor, y ahora estoy hasta aquí abajo, no. Voy a subir otra vez. Ayúdame. Recordar en dónde estabas. ¿Quién eras antes? ¿Cómo el Señor te usaba? Que aquí a todos ha usado el Señor. El tema es que nosotros nos podamos mantener. Mire, qué interesante. Jeremías 2:2 dice, me recuerdo de ti, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Pero eso le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. ¿Sí? Me recuerdo de ti, del amor de tu desposorio. Ahora, la situación será si el pueblo del Señor se recordaba del amor del Señor. Porque aquí el Señor está hablando, yo me acuerdo de tu amor, cuando estabas en el desierto, ibas tras de mí, yo me acuerdo cómo estabas enamorado. Pero la iglesia será que, ahora yo le podría hablar, yo me acuerdo cuando yo fui a la cruz del Calvario y vi mi amor por ti. Cuando empezaste en el Señor, qué amor. Y ahora tenemos que revisar eso. 2, arrepiéntete. El arrepentimiento no es llorar por culpa. El arrepentimiento es volver al punto de donde te apartaste. Porque hubo un punto de divorcio, hubo un punto de separación. Ay, sí, hermano, es que fíjense que yo me arrepiento, pero seguimos en la misma. No, el arrepentirse es no. En el punto X, ahí me separé del Señor. No, yo regreso al punto donde estaba. Donde yo me desvié, donde tuve ese problema, ahí yo voy a regresar. Ese es arrepentirse. ¿Sí? El arrepentimiento no es llorar por culpa, sino es volver al punto donde nosotros nos apartamos. Es decir, Señor, quiero regresar como era antes. Cuando yo te amaba, cuando eras todo para mí. ¿Sí?
cuando eras lo más importante en mi vida. Mire, ¿qué dice Zacarías 1:3? Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos queremos que el Señor se vuelva hacia mí, hacia nosotros? Nosotros tenemos que volvernos primero a Él. Mire, qué interesante, hermano. Aquí tengo un ejemplo sobre el hijo pródigo. ¿Por qué regresó el hijo pródigo? Ya me puse a pensar allá. ¿Por qué regresó el hijo pródigo? ¿Por qué se arrepintió el hijo pródigo? Por la vergüenza que estaba pasando, él se recordó lo que había allá. El punto de partida de él fue allá. Él se recordó quién era allá. Él se recordó de la bondad que tan cerca tenía el Padre. Por eso se regresó. Por eso volvió en sí, dijo, e iré a la casa de mi Padre. Amén. Y voy terminando. Haz las primeras obras. Eso está ahí en Apocalipsis. Y haz las primeras obras. ¿Qué pasa, hermano? No basta con recordar ni con sentir. Hay que volver a hacer. Ay, ¿se acuerda cuando orábamos, hermano? ¿Se acuerda que a las 5 de la mañana nos levantamos a orar? Qué lindo, ¿verdad, hermano? No es recordar nada. Es hacer. ¿Sí? Cuando servíamos con temor y temblor, hermano. Yo pertenecí a una iglesia un tiempo donde había un temor por servir, hermano. Yo he estado siempre en alabanza, hermano. Era un temor subir al altar, pero de temor delante del Señor. Señor, ayúdame, perdóname. Tuve hasta un mal pensamiento, perdóname. Perdóname, Señor, esta semana no oré. Y uno se arrepentía, Señor. Hemos dejado eso. ¿Sí? Hay que volver a orar. Estamos orando unos 20 minutos antes del culto y ya no muchos están viniendo. ¿Será que la oración no funciona? ¿Será que la oración no es importante? ¿O será que mi amor ha menguado para tener eso? Hay que volver a servir con pasión, hay que volver a congregarse con hambre. Ya venga los ya van a abrir un restaurante aquí. Gracias por la invitación, qué rico. Yo no voy a comer. Nunca al malo vuelve a invitar, no nos vuelven a invitar a nosotros, ¿verdad, hermano? O no ha llegado usted a una casa en donde le han preparado cositas bien ricas para que se la coma. Ay, fíjese que antes de venir ya cené y no a comer lo invité, pues. ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende usted de eso? ¿Que no les gusta su comida? Es como que vamos a ir a con hermana Tati a comer tortillas con carne. Ay, hermana, dame un pedacito, por favor, porque ay, ya comí. Yo pienso que la hermana se siente contenta con usted, otro. Y mira ahora esto. Ay, yo le hablo de mi esposa. Mi esposa dice cuando ella invita a alguien o cuando hace comida para la iglesia, ella solo una señal pide. Revisame cómo están los platos. Eso es lo que pide. Mira en los platos no hay nada. Les gustó a la gente. Les gustó a los hermanos. Cuando a veces hacemos comida, a veces hace tiempo que cocinábamos así para eventos que a veces nos pedían. Pero cuando le decía yo, dejó la comida, la gente dejó toda la comida. Imagínense que hubiera hecho así. No les gustó la comida. Pero, hermano, ¿por qué le digo yo eso? Tenemos que aprender a congregarnos con hambre. Venga a alabar al Señor, vengamos a alabar al Señor. Vengamos a escuchar su palabra. Hay que volver a cantar como al principio, hombre. Cuando usted venía y no se sabía los coros, pero decía, qué bonito, me los voy a aprender. Y había el afán suyo de aprender. Ahora nos cansa cantar, ¿verdad? Hermano,
Y si se manifiesta un demonio, pues ya no adoran. Es una liturgia diferente. Cambiar la adoración. Cambiar. Te amo, Señor. Entonces la gente allá va a donde ellos quieren ir, donde no hay confrontación contra el pecado. ¿Sí? ¿Y cuántos años tenés en el ministerio? ¿Y cuánta gente tenés? Hermano, a mí no me interesa el número, me interesa que crezca. Me interesa que su amor por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es más dulce que la miel. ¿Y sabe usted qué es la miel? Muchos a la miel le llaman el néctar de los dioses. ¿Sabía usted eso? A la miel de las abejitas. ¿Sí? Le llaman el néctar de los dioses. ¿Sabe usted por qué? Usted puede levantarse, echarse una cucharada de pura miel, tomársela o comérsela, no sé cómo se dice, y no tiene necesidad de comer todo el día, o por lo menos a mediodía. Tiene todos los nutrientes, tiene todas las vitaminas, los carbohidratos que su cuerpo necesita. No necesita más. ¿Cómo vamos a cambiar la adoración? ¿Cómo vamos a cambiar la alabanza? ¿Cómo vamos a cambiar la fiesta? Porque a los intelectuales no les gusta. Pedro, hermano amado, fracasó cuando negó al Señor. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me ama? Miren, ni siquiera le preguntó, Pedro, ¿y por qué me negaste, Pedro? Ni siquiera eso le preguntó al Señor. ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Me amas? Otro ejemplo, el hijo pródigo, hermano amado, viene y dice, y volvió al padre diciendo, he pecado contra el padre, contra el cielo y contra ti. Y el padre corrió a abrazarlo. No importa cuánto te hayas enfriado. No importa cuánto nos hayamos enfriado, el Padre siempre va a estar con los brazos abiertos. Mira, hermano, la novia de Cantares, en 5:2-8, en Cantares dice, la amada oyó al amado tocar. Ay, dijo, yo ya me quité los zapatos, ya me quité el vestido, ya tengo pijama. El amado dice que estaba cayendo el rostro. Abre, mi amada, por favor. Ay, no. Y como que él intentó abrir la puerta. Y cuando la amada dijo, ni es el amado, ¿verdad? No va a levantar. Ya no estaba. Yo lo había dejado su perfume. Más adelante en otro pasaje dice, ¿han visto al que ama mi alma? ¿Así es? O el que mi alma ama. No, al que ama mi alma. La iglesia debe de estar buscando al que la ama, pues. Al que verdaderamente, allá le dicen a alguien que la amen, pero solo provecho le quieren sacar. ¿No le pasa a usted con las patojas? Así, no, mire, ese patojo no, eso lo aprovechaste vos, quiere mi hambre. Ese no te conviene, ¿sí o no? Ahí está el Señor, y dice el que verdaderamente ama tu alma. Y después dice Cantares, hermano, he hallado al que ama. No dejemos ir, hermano amado. Entonces, hermano, hoy tenemos que hablar que sin amor la alabanza es sonido, sin amor la doctrina es letra, sin amor la oración es ruido, pero con amor todo se vuelve como un incienso delante del Señor. Amén. ¿Cómo avivar, hermano, rapidito, por factor tiempo, el fuego? Hermano, hay que reavivar el altar personal. Hay que orar. Oremos en casa. Aviva el don que hay en ti, dice la palabra. 2, buscar la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Sed lleno del Espíritu. 3, permanecer en la palabra. Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vos.
4, recupera la comunión fraternal. Tenemos que aprender a amar. Por eso, hermanos, se acuerda que la próxima Santa Cena, ¿qué va a pasar, verdad? Vamos a tener una comunión con todos los hermanos. 5, rompamos con la pasividad. ¿Sí? El fuego se mantiene también sirviendo con gozo. Dice usted amén. Tenemos que aprender a volver a nuestro primero. Dios ha sido bueno en nuestra vida. Y mire, como decía esta mujer de Cantares, busquemos al que ama nuestra alma. Busquemos al que ama nuestra alma. El mundo solo quiere ver nuestra destrucción. El enemigo solo quiere ver nuestra destrucción. Pero aquel que verdaderamente ama, cuida, protege, ¿verdad? Y el Señor verdaderamente te ama y te cuida. Dice usted amén a eso. Hermanos, a buscar del Señor, a avivar el fuego, a orar, a romper con la pasividad. Permanezcamos en la palabra. Y el Señor hará cosas maravillosas. Y volveremos a nuestro primer. Dice usted amén a eso. Cierre sus ojitos. Y vamos a orar. Cierre sus ojitos en esta mañana. Y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él, hermano,